Bueno chicos, continuamos con la última parte que es correspondiente a la ficha de actividad de evaluación. Sesión número 24 ya. Falta poco para que acabe el año. Hay que ponernos las pilas un poco. Solucionamos los conflictos sociales, ambientales y territoriales. Ahí está el link para que puedas buscar la información sobre la ficha de actividad y sobre un poco más del contenido. La fecha de entrega, viernes 18. A ver, vamos a trabajar dos competencias. Explica el mundo físico y diseña y construye soluciones tecnológicas. Ya hemos estado trabajando dos competencias, la semana pasada y esta semana. A ver, ahí están las capacidades y los desempeños precisados, ¿no? Las competencias transversales que estamos trabajando, la número 28 y 29, el enfoque transversal, estamos trabajando sobre la superación personal, ¿no? Propósito, explicamos el rol de las raíces y determinamos nuestra alternativa de solución tecnológica y diseñamos nuestra alternativa de solución tecnológica. Campo temático, función de las raíces y protección de las riberas. Evidencias de aprendizaje, vas a desarrollar tu solución de tecnológica implementada, vas a hacer un reporte y vas a explicar brevemente en qué consiste el rol de las raíces. A ver, comenzamos. Descubrimos el rol de las raíces. Es muy importante. ¿Son importantes las raíces? Sí. Por ejemplo, si te has dado cuenta en Chosica, Chaclacayo, los asentamientos cercanos a los ríos, ¿no? A las riberas, o algo en común tienen esos lugares en Chosica, Chaclacayo, Carapongo, es porque por ahí pasa el río, uno, y dos, si te has dado cuenta, usualmente hay desbordes de los ríos, hay inundaciones, hay huaicos. ¿Y por qué, profesor? ¿A qué se debe? Se debe a la sobrepoblación. Las personas han ocupado los lugares donde usualmente había pasado el río, el cauce del río, han ocupado esos lugares, viven cerca de esos lugares, y la vegetación que había ahí ha desaparecido obviamente para dar paso a la construcción de casas. Igualmente, habitan lugares en los cerros, ¿no? Y en vez de poner vegetación, ponen casas. Profesor, pero es importante el desarrollo urbano. Sí, pero hay un detalle. Y mientras más plantas saques, mientras más árboles tales, lo que estás generando es una erosión al suelo. ¿Cómo una erosión, profesor? A ver, te explico. Las raíces de las plantas tienen una función muy importante. Las plantas en realidad tienen una función importantísima en la producción de oxígeno, ¿no? Pero también tienen otra función, que es las raíces, ¿no? Como ves acá, las raíces son como una malla protectora, evitan la erosión del suelo, o sea, evitan que el suelo sea frágil. Así evitamos las inundaciones, los desbordes y eventualmente los huaicos. Ah, interesante, ¿no? Sí, las raíces son importantes porque evitan que el suelo se erosione. Si te das cuenta, parecen unas mallas, ¿no? Como si estuvieran agarrando el suelo ahí con fuerza. Además, absorben la mayor cantidad de agua, evitando futuras inundaciones, futuros huaicos. Lo recomendable, si te habrás dado cuenta, no sé, pregúntale a tu papá, a algún familiar mayor, en la entrada de Huaycán antes todo eso era vegetación, pero ahora ¿qué hay? Hay casas. Y lo más probable es que tengamos inundaciones más constantes. No sé si recuerdas el último huaico que pasó, creo, en el 2017 o 2018. ¿A qué crees que se debe? Uno, que las personas viven en cerca del cauce del río, y dos, no hay vegetación, pues. Si te das cuenta, evitan la erosión, mira, actúan como una malla. En este caso, en esta posición, evitan que los huaicos, porque absorben la mayor cantidad de agua y evitan la erosión del suelo. ¿Qué es la erosión, profesor? Que el suelo se vuelva más frágil, se fragmente y de esa manera pueda deslizarse con facilidad. Como si pusieras unas barreras inmensas para evitar que el suelo se desprenda, en otras palabras. Entonces, lo que queremos evitar es ese desprendimiento del suelo. ¿Y a qué se debe, profesor? Las raíces, ¿cómo empiezan a crecer y a crecer? Es porque tienen una estructura llamada caliptra, que es ahí en la punta de las raíces, que está lubricada y que le permite ingresar, ingresar, ingresar. También se le llama cofia. Profesor, ¿y todas las plantas tienen la misma función? Sí, pero algunas son utilizadas
con mayor eficiencia porque tienen raíces mucho más fuertes y mucho más profundas. Inundación es el desborde lateral de las aguas, por ejemplo los ríos. Ojo, no solamente es importante por los desbordes, sino por las inundaciones, por los huaicos. Ahora, profesor, pensamos en una alternativa de solución tecnológica. A ver, ojo, al proponer una solución alternativa tecnológica tenemos que aprovechar al máximo. A ver, ¿y cómo determinaríamos, profesor? Profesor, deberíamos de plantar, pues, ¿no? Deberíamos sembrar cierto tipo de plantas cerca de las riberas, en los cerros, para evitar los huaicos también. Entonces, profesor, me pregunto yo, ¿las plantas más utilizadas en la protección de la ribera son las que presentan las raíces más fuertes? ¿Las plantas utilizadas en la protección de la ribera son resistentes a las plagas? Sí, obviamente. ¿Las plantas utilizadas son de rápido crecimiento? Sí, tienen que ser obviamente de rápido crecimiento para tener resultados óptimos mucho más rápido. Otro aspecto es que podría también utilizarse en el beneficio de la comunidad como leña, podría usarse el bambú quizás, porque tiene un crecimiento mucho más rápido. Entonces diseñamos nuestra alternativa de solución tecnológica. Ten en cuenta que debes utilizar materiales que tienes en casa y que debe estar lo más sujeto a la realidad. Profesor, ¿y cómo se realizan las plantas? ¿Cómo se realiza una siembra? Tú no vas directamente y vas y pones las semillas, no. Primero tienes que plantarlo en pequeños recipientes o plantones pequeños. ¿Ya? Una vez que ya crecen, brotan las raíces, son trasplantadas, son llevadas ¿a dónde? Ya al lugar que tú quieres. Pues, porque no, lo principal es hacer que broten las raíces. Una vez que las raíces ya brotaron, recién las llevamos. Esto lo podemos hacer en pequeñas botellas, pequeños maceteros. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se puede aplicar la protección de riberas con plantas? En toda la cercanía, todos los bordes de los ríos. ¿Alguna planta puede tener otra ventaja? Sí, ejemplo, el bambú, ¿no? O aquellas plantas leñosas que podemos utilizar la madera para cocinar, para poder construcción de viviendas. ¿Cómo mejoran el ambiente de las plantas? Te digo algo, en los lugares donde hay muchas plantas, mucha vegetación, el ambiente es más fresco. Entonces, cuando sea verano, vamos a tener un ambiente más fresco. Actividad 1. Respondamos las siguientes preguntas. ¿De qué manera las raíces atraviesan el suelo? Ya sabes, ¿no? Por la cofia o la caliptra, ¿no? Que es la punta de las raíces que está lubricada, que le permite atravesar con facilidad el suelo y enraizarse. ¿Qué relación hay entre las plantas y la erosión del suelo? Las plantas actúan como malla, ¿no? Evitan que el suelo se erosione. ¿Cuál es el rol de las raíces con relación al suelo? Obviamente evitan la erosión del suelo, absorben la mayor cantidad de agua para evitar pues, los futuros huaicos también. Le permite absorber los nutrientes. Y es un indicador de calidad del suelo. 2. Determinamos la alternativa de solución tecnológica. A ver, ¿por qué crees que en las comunidades como Chosica, por ejemplo, como te comenté, las inundaciones, desbordes y huaicos son tan frecuentes? Porque no hay vegetación, pues la explosión demográfica ha hecho que en vez de colocar plantas, colocamos casas. Y las casas no aguantan. Ya te habrás dado cuenta cuando hay huaicos, no hay desbordes. ¿Qué alternativa tecnológica propondrías para reducir el riesgo de inundación, desbordes y huaicos en comunidades como Chosica? Ya lo hemos propuesto, ¿no? Colocar plantas pero de crecimiento rápido que absorban la mayor cantidad de agua y de raíces profundas. ¿Qué características o requerimientos deben cumplir? Piensa, por ejemplo, cómo deben ser sus raíces. Mencionamos, ¿no? Plantas específicas para que crezcan cerca de las riberas. No vas a poner papa, pues la papa no tiene raíces tan profundas y no puedes aprovechar los tallos porque son plantas tuberosas. ¿Qué materiales tienen disponibles en el hogar? A ver, en mi casa, yo por ejemplo tengo un jardín, entonces puedo aprovechar la tierra de jardín para poner pequeñas plantas y luego llevarlas pues al río. O por ejemplo botellas, ¿no? Utilizarlas como maceteros. Ahora, ¿qué beneficios directos e indirectos? A ver, beneficios directos, evitamos las inundaciones, los huaicos. Indirectos, tenemos mejor calidad del oxígeno, está más fresco. Interesante, ¿no? Aprovechamos la madera.
Acá, dibuja tu solución tecnológica representando su estructura. Vas a dibujar los pasos, ¿no? Primero, sembramos las semillas, colocamos las semillas en pequeños recipientes. Esperamos a que crezcan, luego las llevamos hacia dónde? A la ribera del río, luego dejamos un tiempo, 2 meses, 3 meses, y vemos cómo van creciendo las plantas cerca a las riberas del río o en los cerros para evitar los huaicos. Implementamos nuestra solución tecnológica. ¿Qué materiales utilizarás? Semillas, pequeños maceteros, plásticos, baldes, mangueras para regar, ¿no? Ese es un trabajo no solo tuyo, sino de la comunidad. ¿Cómo el uso de estos materiales afectará al medio ambiente? Positivamente. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo a que estas plantas produzcan oxígeno. ¿Qué pasos propones para implementar tu modelo de solución tecnológica de protección de las riberas y evitar los huaicos? Acá pones paso número 1, paso número 2, todos los pasos que podemos realizar, ¿no? 1, sembrado. 2, cuidado. Profesor, hay que regar constantemente, no te olvides. Obviamente, podemos hacer pequeños cauces, pequeños desvíos de río para que las mismas plantas, para que el mismo río, aprovechar, ¿no? el agua del río. ¿Qué actividades debes realizar durante el proceso de siembra y cultivo? Obviamente tenemos que, esto sí, para cultivarlo en primer lugar en las macetas, un cuidado muy intensivo. Podemos utilizar el compost que hemos elaborado, luego regarlas constantemente hasta que ya tengan raíces fuertes y de ahí llevarlas arriba. Creo que la parte más complicada es hacer que crezcan las raíces en pequeños recipientes. Y luego ya crecen porque tienen agua directa, absorben el agua directamente del río, ¿no? Porque están en las cercanías. ¿Qué medida de seguridad? Ahora, en cuanto si estuvieran en los cerros, ahí sí hay que implementar un sistema de riego, con la comunidad, obviamente. ¿Qué medida de seguridad vas a considerar, no? ¿Cómo podrías comprobar que tu modelo de solución tecnológica protege el suelo ante riesgo de inundaciones, desbordes y huaicos? Eso lo tendría que comprobar con el tiempo, ¿no? Pero el indicador más grande es 1, la tasa de crecimiento, y 2, el tamaño de las raíces. El enraizamiento de ¿no? Obviamente de las raíces. Actividad 5. Profesor, ¿de la última actividad? Sí. Vas a elaborar un cronograma para implementar tu modelo de solución. Acá ponemos actividad 1. Conseguimos las semillas y sembramos. Eso lo hacemos en la semana 1, 2, 3 o 4. Pero en la semana 1. Luego, plantamos, ¿no? Sembramos en pequeños recipientes. Lo hacemos en la semana 1, 2, 3 o 4. En la semana 1. Regamos constantemente y una vez que las raíces ya están fuertes, ¿a dónde las llevamos? Cerca de las riberas del río. Eso lo hacemos en la semana 2, 3. Me imagino que eso ya será para la semana 3 o la semana 4. Monitoreamos constantemente el proceso, ¿no?, de crecimiento de las plantas cerca de las riberas o en los cerros. Eso ya será en la semana 6, 7, 8, 9 y 10. Puedes agregar, ¿no?, en el cuadro. Ojo, este cuadro está por semanas. Inclusive lo puedes hacer por meses o por días. Muy bien, chicos. El objetivo, como les digo, no es estresarse, decir, profesor, mucha tarea. No. El objetivo es poner en práctica todo lo que aprendes. Recuerda que si tú no pones en práctica todo lo que aprendes, simplemente eso queda como información. En cambio, si tú pones en práctica lo que has aprendido, esa información se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento es parte de tus capacidades y habilidades. Y si tú unes tus capacidades y habilidades para resolver problemas que se presentan en tu sociedad, en tu comunidad, lo que estás haciendo es desarrollar tus competencias. Y lo que la sociedad requiere son individuos, personas competentes. Eso es lo que tú tienes que ser, una persona competente. ¿Ok? Cualquier consulta al inbox, al Messenger, preguntas, y nos vemos, chicos. Un fuerte abrazo, cuídense.